da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digam lá se é assim. Bienvenidos a bordo a una noche vertiginosa como es la Argentina de los últimos tiempos, en la cual hace un ratito nomás, en un momento de esparcimiento o en un momento troncal de su vida, sí, porque lo invitó un tronco, Milei dio su entretenimiento... Sí, su costado humano, si querés, su costado más con los perros, el con canino, los animales, claro, el canino. canino. Fue una suerte de exposición, ahí estamos la foto, ha mostrado nítidamente a su perro preferido. Uno Conan, de los 5 perros que tiene. De uno de los tantos hermanos. Ahora, no tiene nombre de economista. No, Conan es el histórico Conan y después están los... ¿Qué histórico? Bueno, siempre se habló de Conan, era el perro que él tenía, el emblemático perro que él tenía. Después tenía los hermanitos de Conan. Los economistas. Los economistas eran los hermanitos de Conan. ¿Y el nombre proviene de qué? La verdad que desconozco. Una cosa, si querés, un error histórico, porque decía que estuvo Conan con Thor, que es el perro de Karina. Y también dijo, tenemos al perro de Karina. Tarde de vikingos, bueno, Conan no tenía mucho de vikingo, me parece. No era vikingo. No, pero bueno. ¿Y qué era Conan? Conan era un bárbaro. ¿Los vikingos qué eran? También, pero bueno, venían de otro lugar. Bueno. Pero bueno, es un error menor. Sí es cierto que fue a este programa, si se quiere, solidario por los animales, para adoptar animales y concientizar sobre eso. No solo fue con su perro, sino que también donó $1 millón de pesos para un refugio y bueno, le dio visibilidad a toda esta situación de los animales abandonados y demás para encontrar como familia. En otros tiempos, Javier, los domingos de Sofovich. ¿Estamos o ahí? De Raúl Portal también. Sí, está bien, pero el que realmente... El que lo inició, el pionero tal vez fue Sofovich. Sí. En realidad, el nombre del programa, de Tronco, que lo hacían ahí en el streaming Neura, el homenaje era Raúl Portal, porque era el tronco de las mascotas. Es la cadena de Alejandro Fantino. De Alejandro Fantino. Exactamente, que ahí fue Milei también vestido de YPF, que es bueno, como se viste él cuando los días de trabajo y demás, con el mameluco de YPF. De trabajo cuando está con los perros. Cuando está, claro, él dice que cuando está con los animales para poder jugar y no ensuciarse nuestro pedazo de ropa, está con esos mamelucos de YPF que le dio tan gentil. ¿No le estamos dando demasiado tiempo a todo esto? Sí, tal vez sí, es un tema. ¿Por qué no vamos a los títulos? A lo importante. Bueno, vamos a hablar del conflicto, porque no todos van a ser sonrisas para Milei o lamidas de perros, porque tiene el problema que tiene con las provincias. Vamos a contar un poco qué va a pasar con los gobernadores. Perdóname, no lo tengo anotado eso acá. No, ¿algún título puedo incorporar? Sí, claro, tenés todo tu derecho. Perfecto. Me parece que Seguí es un tema hablando importante. un rato. No, es un tema que va a pasar esta semana y es importante. Muy bien. ¿Y qué? Con los gobernadores. Con los gobernadores, el conflicto que va a continuar esta semana puede ser que se haga más fuerte todavía, sobre todo si algunos se envolentaron después de los resultados electorales de hoy. ¿Qué pasó hoy? Hoy se votó en Santa Fe, ya se votó en Formosa, pero tienen un sistema un poquito más lento de conteo de votos. Se cuenta a mano. Es otra época, es un viaje en el pasado ir a Formosa, pero bueno, en Santa Fe el resultado electoral de Libertad Avanza, si bien es agridulce, dicen, metieron 33 legisladores y no tenían concejales, y no tenían ninguno, pero lo cierto es que la expectativa era de un resultado con un poquito más de volumen, un poquito más de músculo. Escúchame, ahí ganó un mandril. Ganó un mandril, sí, en Rosario, es el resultado interesante porque si bien hubo 3/3, muy parejito todo, ganó el candidato kirchnerista, si quiere, el periodista Juan Monteverde. En Rosario. O sea, no ganó ni el intendente actual, ni el que parecía que tenía mucha fuerza, que era el de Libertad Avanza, Aliart, otro periodista, y ganó Juan Monteverde. Bueno, todos dicen que ganaron. Puyaro, porque dice que consiguió muchos distritos. Que pintó de rojo la provincia. Ahí está, el que ganó en Rosario, que es un periodista, que a su vez venció a otro periodista. Exacto, también. Y al intendente. Porque, exacto, sobre todo el intendente, la pérdida. Tercero, el intendente Hapkin. ¿Sabés que bueno, en Formosa recién vamos a tener los resultados, supongo que durante el programa, pero me parece que ahí no hay ningún tipo de discusión, ¿no? Bueno, nunca hubo discusión, siempre se sabe, hace más de 40 años que gana Gildo Infran, ya se sabe el resultado, pero hay cierta expectativa, o por lo menos la oposición dicen que esta vez, por lo menos en off, te dicen, esta vez hay una luz de esperanza al final del túnel. Tal vez me parece que es un voluntarismo, ¿no? Sí. Y nos llevaremos ninguna sorpresa, será como siempre en Formosa. Bueno, la reunión con los gobernadores va a ser por plata. Ya fue por plata y va a ser esta semana por plata, pero también empieza a pujar con qué se presionan.
Está ¿no? bien, pero Javier, para volver después Sí. al tema, pero lo cierto es que los gobernadores han gastado más plata de la habitual en el primer cuatrimestre del año. Si en realidad ellos Y aumentaron, quier- claro. Y quieren más plata. Quieren la plata que ellos dicen que le corresponde, que el Exacto. gobierno no le gira. Y el gobierno dice, yo estoy haciendo un esfuerzo con la motosierra y vos lo único que haces es aumentar impuestos o aumentar gravames o impuestos o tasas municipales, y aumentó el 26% el gasto promedio de las provincias. Cuando el gobierno dice, hay que meter motosierra. Bueno, acordate, porque vos sos muy joven, que los gobernadores en alguna medida le hicieron perder el programa económico a Domingo Cavallo. Claro. Porque las provincias se excedieron en el gasto. Y por supuesto, Cavallo también. Claro. O sea que no podía mostrarse como ejemplar. Pero lo cierto es que las provincias fueron altamente determinantes para que naufragara el plan de convertibilidad. Otro tema que tenemos es las dificultades que tiene un expresidente. No hay muchos expresidentes, Sí. está Alberto Fernández, está Mauricio Macri. Y basta. Y sí, no hay mucho más. Pero los dos tienen temas judiciales, ¿no? Hay uno que tiene un problema judicial más serio. Sí. Sí. Próximamente. Hubo un video reciente, casi flamante, que merece incorporar. No dijimos lo más importante, A ver. que todo este tema de las elecciones en interior y que tienen que ver con los gobernadores y la pelea que va a haber, porque esas peleas determinan después las leyes. Alguien nos va a ayudar a ver esa perspectiva desde su conocimiento, Claro. que es un conocimiento profesional, y me estoy refiriendo a Sergio Berenstein, que va a ser el invitado de esta noche. No, lo que te decía era que quiero que veas esta conversación entre Esper con mi amigo periodista, Sí. Johnny Viale, Sí. en El el famoso... cual Esper hizo unas declaraciones que retrotraen a la Argentina a los tiempos en los que se discutía la pena de muerte. Claro. Donde tal vez, no lo sé, pero si rinde, la verdad que... Bueno, esta semana también quedó como confirmado como que va a ser el candidato de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Exacto. ¿No? Que tiene esta idea. Convengamos que los dos factores que participan del tema político del gobierno, Karina Milei y Santiago Caputo, no están conformes no hay con acuerdo con eso, pero es cierto que la voz del presidente ahí ya, por lo menos ya se pronunció. Exacto. El que asumió un compromiso fue Javier Milei. Bueno, yo decía que antes se discutía el tema de la pena de muerte. En estos casos, miren lo que dijo Esper. Y los comentarios, bueno, háganlo entre ustedes. Colgás 4 o 5 de estos delincuentes de la plaza pública, ¿Cómo? después de llenarlo de agujeros. Va a ver cómo nos joden más con la gente del laburo. ¿Cómo colgar en una plaza pública? Como ejemplo, llenalo de balazos, No, pero es muy fuerte. colgalos en la plaza y decir, el próximo sos vos, hijo de puta. ¿En serio me Sí, decís? lo digo en serio. Colgás. Bueno, pará de colgar. Bueno, de canciller no va a ir Esper, ¿no? Bueno, De diplomático... No, de ministro del Interior espero que tampoco. Claro. Pero, bueno, no sabía que la Argentina iba a volver a discutir el tema de la pena de muerte. Es el histórico discurso de Esper. Es cierto que también lo posicionó políticamente, la imagen que tiene y demás es en particular por este tipo de discurso de bala a los delincuentes y demás. Pero, bueno, ese discurso a Rucabo le sirvió para Exactamente. Bueno, ser elegido hoy gobernador es el tema en la que provincia de más- Buenos claro, Aires. es el tema que más preocupa a los bonaerenses, la inseguridad. Es el primer tema de inquietud en las encuestas. Bueno, obviamente que este tipo de discursos van a tener relevancia y eco. Bueno, Javier, traje un libro Sí. que ahora vamos a mostrarlo, que es un regalo que yo le haría a Javier Milei, o se lo podés hacer vos, Sí. que a veces a veces conversás con él, o te carteas, no Sí, sé sí, qué no. exactamente, pero ustedes saben que al gobierno, a Milei, al ministro de Economía, le faltan dólares. Se los consumieron en algún sentido, han pagado deuda con eso, etcétera. Pero lo que se le agota a Milei es el tema de la lista de agravios, de los sinónimos, de los insultos. Porque realmente la colección primaria que aparece en... Sí, va renovándolos, es cierto. Que, Sí, pero digamos, pero sí, sí. es una cuota limitada. Por lo tanto, hemos traído este libro
de un periodista e historiador español que realmente tiene una colección extraordinaria de insultos que bien vale repasar. Claro, viene amplio el libro, bien amplio el libro. La verdad que hay Milei tiene para varias campañas presidenciales. Para otros actos en la provincia de Buenos Aires, para Axel Kicillof. Así que si querés te lo doy o lo tengo acá, después vemos cómo se lo hacemos llegar. Le va a ser de utilidad seguramente. Porque fíjate que la curiosidad que cuando va al terreno, si se quiere, enemigo, pasó cuando fue a España con Pedro Sánchez, ahí es donde también desembarca con este tipo de discursos flamígeros contra los que conducen los destinos de esos territorios. Exacto. También convengamos que en España se dicen cosas fuertes. Ahora se están diciendo, ahora más que nunca. Exacto, ahora más que nunca. No sé si es la ola Milei o que han cambiado los tiempos. Si hasta yo mismo estoy diciendo malas palabras. Claro. Me acuerdo que la primera vez que dije malas palabras tenía 11 años y mi mamá y mi hermano me castigaron. Por suerte estaba mi papá que tenía las manos más grandes. Como se verán, creo que fue la única vez que me pegaron. Sí. En fin. Hay un detalle que pasó así, raudo, como los aviones, los drones, que fue la reunión de Milei con los empresarios en el Yacht Club de Puerto Madero, donde Milei hizo un discurso, más o menos reiteró lo de siempre. Sí, los aciertos en el plan económico. Se llevó a casi todo el gabinete. Los ministros se repartieron en distintas mesas y resultaba bastante interesante dos de las cuestiones ¿qué pasó ahí? Claro. Bueno, en realidad no pasó nada, habló Milei, hablaron algunos de los ministros, etcétera. ¿Y cuál fue la preocupación general? Bueno, la preocupación general está en los diarios, está el tema del eventual desempleo, de la caída presunta de actividad, cuestión que no lo dicen en forma muy fuerte porque enseguida Milei les dice que no es así, y el tema salarial incluido con la reforma laboral. Milei dice que va a acometer la reforma laboral, que la quiere resolver. De hecho, hubo conversación esta semana en el Congreso, y toda la reforma laboral va a ser por ley, salvo unas cuestiones de multas. Sí. Ahora, una reforma liberal por ley, en estos tiempos de velocidad, de vértigo, no es que esté proponiendo una alternativa diferente, pero va a ser difícil sacarla en el Congreso. Bueno, una ley bases también, ¿no? Sí, de esa ley bases. Que cuando se puso a negociar, que nadie decía que era posible con la minoría que tiene en el Congreso, bueno, sacó una ley de bases muy importante, con lo cual habrá que ver, y sacó un compromiso firmado por los gobernadores, el compromiso de mayo, donde la reforma laboral está estipulada. Sí. De hecho, fue estas reuniones esta semana por ese compromiso asumido, a ver cómo se traduce y cómo se traslada a leyes, es distinto, es como decís vos, y más con todo lo que está pasando. Pero sí, el compromiso está. Sobre todo si no les da plata a los gobernadores. Exacto. Ese es después para votar lo que traba. Es un poco difícil. La cuestión que un tema prioritario que plantean las empresas, debido a sus dificultades, por los costos internos que tienen en la Argentina, va a ser complicado que Milei pueda satisfacer eso por la vía del Congreso, que es en realidad la que corresponde, pero sin mayoría ahora y sin mayoría después, también va a ser complicado. Sí. Esto es que lo que resta de la gestión de Milei, a partir de octubre, aunque le vaya muy bien en las elecciones, también va a tener tropiezos. También es cierto que, bueno, si bien las estadísticas dicen que el salario en algún sentido ha mejorado, etcétera, la gente se sigue quejando porque la plata no le alcanza, porque los salarios son pocos, etcétera. Pero aparte del salario oficial, también es cierto que las empresas pagan un bono, en general. Sí. Un bono retributivo. No es que de pronto están tan lejos del nivel de costo de vida o del nivel de precios de todos los meses. Con ese bono, en general, los gremios van compensando parte de lo que puede ser la pérdida del ingreso mensual. Pero bueno, este es uno de los temas que hace quizá más a la economía y a las expectativas del mercado que a al propio funcionamiento de los trabajadores.
¿Qué otro título tenemos Y ahí, tenemos Javier? para hablar un poco de lo que está pasando en el peronismo, porque parece que la estrella de Cristina empieza a menguar un poquito, trató ahora de volver a la centralidad a través de un tuit y a través de las redes sociales, pero lo cierto es que el fenómeno Cristina, después de la condena, parece que empezó a disminuir y entonces se están sentando a negociar. Y no es lo mismo negociar con una figura que parecía que se transformaba en mito, con esta figura que parece que está, por lo menos, disminuyendo el volumen. Sí. Y en eso hay que ver si hay lista de unidad, como dicen algunos, si hay lista conjunta, como dicen otros, o si directamente van a ir separados. Bien, nosotros lo que podemos decir, que creo que ahora hay una reunión de los peronistas en La Plata, Sí. que están en Se escuchan los gritos desde afuera, dicen. Sí, Se escuchan gritos desde afuera. en pleno hervidero. La diferencia mayor pasa de los intendentes, de algunos intendentes, de Axel Kicillof versus el embajador de Cristina, Sí, Máximo. El Máximo, ungido. su hijo. Y la cámpora, ¿no? Como Y la organización. Cámpora, porque realmente la desprecian, los detestan, porque tienen su historia, los Sí. muchachos de la Cámpora, dentro de todo el área de la provincia de Buenos Aires, y sobre todo, o particularmente, en algunos distritos. Exacto. Ahí rescatamos un video del... Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Axel Kicillof. que es el hombre, un chepibe, si querés. Es el que un- manejaba el auto cuando hicieron la campaña, Sí, cuando ganaron. pero a su vez es Sí, también después se ganó mucho. un motor mucho intelectual al lado de Kicillof, que por ejemplo sobre la Cámpora decía lo siguiente, esto hace pocas horas. No van a decir, bueno, vamos en listas de unidad, yo pongo todo. Porque eso sería ser orga, no sería ser movimiento. Tenés un problema cuando conducís una orga. Estás obligado por tu propia orga a meter la mayor cantidad posible de gente de tu orga. Ahora, cuando sos movimiento, tenés una responsabilidad mayor, que es ganar la elección. Y Axel quiere ganar la elección. ¿Y cómo se ganan las elecciones? Militando, recorriendo, haciendo campaña, todo eso que vamos a hacer, pero también poniendo a los mejores candidatos. Entonces, lo que hay que hacer es poner a los mejores candidatos. No importa si de tu orga, de tu orga, de tu orga, de tu orga. Estás acá en la lista conjunta, bueno, vamos a poner al mejor. Bueno, es interesantísimo Sí. las distinciones que hace sobre la orga, La orga que es la cámpora. la célula, Exacto. la secta. Que solo piensa en la cámpora. Exacto, Y en en cómo sus ocupar, integrantes. en cómo ocupar cargos. Exactamente, y cómo colonizar todo. Exacto. Y cómo el movimiento, lo que ellos suponen que ellos representan, que incluso se llama Movimiento al Futuro, el de Axel Kicillof, que busca a los mejores candidatos y que crezca el movimiento, que sean de diferentes orgas incluso Exacto. los candidatos. Pero fíjate qué curioso también que dice cómo se ganan las elecciones, militando, recorriendo la calle. Nunca habla de hacer una buena gestión. No, y Me también, parece que es más fácil ganar las elecciones haciendo buenas gestiones que militando y recorriendo la calle. Sí, el otro dato es que dice poniendo a los mejores como candidatos. Exacto. Esto quiere decir que no están satisfechos, sobre todo Kicillof, con los candidatos que ofrece la Cámpora, que por otra parte son siempre los mismos. Claro. Porque a pesar de ser una organización o una logia bastante nueva, se inició en las épocas de Néstor Kirchner, el movimiento interno, esos jóvenes se volvieron viejos. Y por ahí, por la burguesía a la cual han ingresado, se volvieron no solo viejos, sino achanchados. Sí, de hecho no hay nuevos representantes de la Cámpara, son los mismos siempre. Son siempre los mismos, que aspiran más o menos a lo mismo y que tienen verdaderamente una dificultad de penetración y de vínculo Sí. con los intendentes y con el gobierno de Kicillof, que tampoco, si bien nunca fue de la Cámpora, en determinado momento estuvo cerca. Lo cierto es que Kicillof a la Cámpora y a Cristina le hizo la primera puesta de espaldas, porque Cristina, públicamente, antes de estar en su prisión de 5 habitaciones ahí en San José, y los muchachos de la Cámpora querían que se dividieran, No, que fueran conjuntos. que fueran conjuntas conjuntas las elecciones. Claro. Y Kicillof dijo, no, van por separado, en representación de numerosos intendentes. Y ahí ganó, obviamente, Ahí ganó Kicillof. Axel. Es para tomar en cuenta esta pelea que hay ahí adentro, porque lastima bastante a Cristina. Vos fijate
que la reunión que hubo la semana pasada en el PJ, Sí. todos hablaron de que el objetivo principal era la libertad de Cristina. Sí, de hecho el lema de campaña es Cristina libre. Cristina libre. Fenómeno raro porque estando adentro parece que es jefa de afuera. Sí, no, es como una Sí, contradicción. ahora sí tiene que definir quién la visita y quién no. Entonces ha entrado en todo eso y ha sido un pequeño, por lo menos, o efímero hundimiento de Cristina como dirigente político. Claro. Porque a la salida de esa reunión, en el PJ, hablaron varios y nadie habló de Cristina libre. Ni de Cristina libre ni de Cristina. Tal vez lo olvidaron. Tal vez algún tipo de mención. Y si no, fíjense, por ejemplo, uno de los exponentes de estos venerables hombres que fueron a la reunión de Mateu, muchos más grandes. Y aparte de los que volvieron con esta situación de Cristina, es como volvieron a la unificación del peronismo. Exacto, que va a terminar posiblemente unificado porque si van separados van a quizá perder más de lo que pueden ganar juntos. Tomemos el ejemplo de Guillermo Moreno, que hizo unas declaraciones, que está otra vez en los mentideros, Sí. y que decía lo siguiente. ¿Qué temas se tocaron? ¿Todas las reuniones? Son los temas de organización, de cómo va a encarar el peronismo en la etapa electoral. La presidió Máximo y después hicimos lo que teníamos que hacer, cada uno aportó y demás. ¿Hubo representantes del sector del gobernador Axel Kicillof? Bueno, no lo sé específicamente eso. Sí, hubo un representante que era un intendente, pero a Kicillof no lo invitaron bajo la excusa de que era para agrupaciones, no para personas. Estamos hablando del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, fue un intendente. Y lo cierto es que no hablan de Cristina. No hablan de Cristina. De hecho, hay algunos intendentes, no tanto del conurbano, sino de la provincia de Buenos Aires y del exterior, que dicen, a nosotros el lema ese, Cristina libre, nos saca votos. Que no sea el lema oficial de la campaña. Porque nosotros en nuestros distritos no es que Cristina tiene una imagen positiva tan alta. En el conurbano seguramente sí, pero no puede ser un lema uniforme para toda la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que están en ese dilema y lo curioso es que Cristina, digamos, ha empezado a tener un proceso que se suponía que iba a ser mucho más evolucionado hacia adelante, y que ahora tiene algún tipo de complejidad. Bueno, volvió a los Che Milei, que te acordás los había abandonado un poco, ahora volvió a los tweets largos de Che Milei y dando clases de economía como si sus gobiernos hubiesen tenido destacados logros en materia económica. Bueno, lo que pasa es que ahora tiene más tiempo que antes. Ahora tiene más tiempo, ¿verdad? Para recordar las desinteligencias o las pequeñas agresiones, si es que eran, aunque fuesen cariñosas, que desplegaba Cristina con Kicillof, tenemos un video breve, chiquito, como Kicillof, como muchos de nosotros, pero en él no sé por qué se nota más, que ya se advertía el tratamiento amoroso, pero a su vez de sometimiento que ella tenía con el actual gobernador de Buenos Aires. Fíjense ustedes este recuerdo que seguramente a la esposa de Kicillof la indignaba. Axel, no te distraigas. No hay que estar nunca distraído, jamás. Néstor nunca estaba distraído. ¿Lo podemos pasar de vuelta? Porque es tan breve y rápido que a mí casi se me escapa. Está distraído. Axel, no te distraigas. No hay que estar nunca distraído, jamás. Néstor nunca estaba distraído. Es como un alumno de colegio, ¿no? Bueno, de esas dicen que hubo muchas más y peores. Exacto. Sobre todo en la etapa de gobierno. Esta era la etapa de cuando era ministro de Economía. Y eso que lo quería. Claro, esta es la etapa de ministro de Economía. Me parece que después, como gobernador, no solo ella, sino su hijo, le hicieron cosas peores. Vamos a salir un poquito de todo esto, Javier, y vamos a hablar de lo peculiar que es la Argentina. Porque hoy la Argentina tiene algunos logros, ¿no?, en materia económica. De los 3 objetivos principales, solo el cambiario no es el que
más conforma a los organismos internacionales o a los fondos que te pueden prestar plata o hacerte bajar el riesgo país, pero digamos, el déficit fiscal no existe, la inflación ha descendido. Eso es un poco el pregón del gobierno. Del otro lado, todos los días escuchamos distintas versiones de falta de empleo, de cierre de empresas que están en venta, de problemas de actividad económica, etcétera. Obviamente, en el capitalismo, que es lo que la Argentina está viviendo, esa transformación es el corazón del capitalismo. Empresas que cierran y empresas que nacen. Por ahora parece que hay un poco solo nada más que las que cierran. Sí. Pero se supone que, como es el capitalismo, va a haber empresas que nazcan. Ahora, no hay plata, la Argentina vive pobre, demandando préstamos, todo el mundo quejoso. Y hay un campeonato de fútbol mundial de clubes, que era de la Argentina, donde participaban 2 equipos argentinos, a los que no les fue exactamente bien, que fueron River y Boca. De todos los países del mundo que participaron, en gran parte todos países desarrollados, con plata que les sobra por las orejas, la gente que asistió a los partidos, sobre todo los que jugaron los equipos argentinos, fueron las hinchadas más numerosas. Y la verdad que el gasto que significaba ir a los Estados Unidos, mudarse de una ciudad a otra, vivir en los Estados Unidos, más allá de que tenga un tipo de cambio desfavorable, es realmente sorprendente. Es realmente sorprendente la economía blanca o negra que hay en la Argentina. Y también la disposición, la voluntad del hincha y de la necesidad de estar en el fútbol. Sí, se vive de otra manera también el deporte, ¿no? Se vive de otra manera, culturalmente el fútbol es mucho más relevante. Sí, pero eso quizá en Estados Unidos, pero el volumen de gente, de habitantes nomás, comparativamente, es sorprendente lo de la Argentina. Y es sorprendente además la disposición, porque de pronto uno hasta se reía con algunos memes de cuando iban a la playa los hinchas, algunos un poco vulgares que decían, bueno, parece una de las playas... De la costa argentina. De la costa argentina, de Mar del Plata, cuando fueron invadidas por las hinchadas de Boca y de River. ¿De dónde sale esa plata? Porque es plata. Sí, claro. Y uno está a favor que la disfruten y además que realmente la gasten como quieran. Porque el gobierno dice hay que gastarla, ¿verdad? Bueno, ¿te acordás que Batakis decía que el derecho a viajar colisionaba con la creación de empleo? Bueno, si uno ve ese video y esa doctrina, está colisionando. Tal vez ahí se explica el tema de la desocupación. Pero, bueno, se empiezan a escupir los dólares del colchón, me parece. Por lo menos en el exterior. Sí. Curioso, porque los niveles sociales que han participado en esta porfía de los 2 equipos argentinos, va del nivel bajo al nivel alto. Había de todos los colores y de todos los ingresos. Y había que pagar cifras importantes. Sí, barato no era. Y perdón, no sé qué hubiera pasado si alguno de los 2 equipos clasifica. Claro. La invasión después de más hinchas hubiera sido notable. Seguramente. Estas son algunas de las curiosidades que ofrece la Argentina, sobre todo cuando aparece pidiendo plata, o sobre todo cuando los jubilados están en una situación particular, con pocos ingresos, por una situación injusta, particularmente aquellos que aportaron toda su vida en relación con los que no aportaron, y que además, esto me hace acordar a la participación de la semana pasada que tuvo acá con nosotros Damián Dipache, que se refería al tema de los jubilados y lo trató de explicar de un modo bastante conciso, claro, y que sirve para entenderlo, para que todos lo entiendan o todos lo entendamos, que no es una cuestión de que hay un gobierno bueno o un gobierno malo, es que la situación es como él la plantea. Ahí va. A los jubilados se los llevó a una barra con un bar de copa. Gobierno de Macri, fórmula Farnese, el 70% que se ajustaba por inflación, 30% variación salarial. Viene otro gobierno y dice, no, ahora te voy a dar la fórmula aperitivo, le dice a los jubilados. 50 y 50.
50% por recaudación de ANSES, 50% por crecimiento de la economía. Viene Milei y te dice, mirá, no hay un mango. Lo único que te puedo decir es que el trago va a ser siempre igual, se ajusta por inflación. ¿Cómo no va a derogar esa ley? ¿De dónde la vas a...? O sea, nosotros hemos construido una Argentina donde el funcionario público otorgó derechos sin los deberes del funcionario público, que es buscar cómo lo va a financiar. Claro, que es por lo cual deberían estar presos en realidad los políticos. Pero claramente, Roberto... Me parezco a Esper. Sí, sin la bala, pero ¿no? Parecida. La doctrina en el fondo es parecida. Sí. La filosofía. Pero realmente la irresponsabilidad con la historia de la justicia social... Bueno, ahora va a haber un capítulo más, tal vez esta semana, que es que se trate en el Senado lo que ya se dio en diputados, que es un aumento a los jubilados y las pensiones por discapacidad, que claro, le hace un gran problema al gobierno en su plan ¿presupuesto? de equilibrio, en su superávit fiscal, porque no dicen de dónde saca la plata. Dicen solo cómo les mejoran. Si es que se trata, sí, básicamente hay varios temas, pero principalmente el que está con atención el gobierno. De hecho, algunos dicen que tal vez no vaya a sesión tampoco. Es por esto, lo volvieron a invitar a Franco, que es una sesión especial para el día miércoles. Después de ahora que se fue Franco porque se ofendió. Claro, un detalle significativo. Franco se fue de la reunión con los diputados, de su interpelación, digamos, que tenía, o de su informe ante el diputado Senado. Exacto, el Congreso. Bueno, veámoslo, por favor. Y debo decirle que la verdad que es un mentiroso. Senadora, un segundo que... Y mucho menos, senadora, les importan los fueguinos y fueguinas. Somos miles los fueguinos y fueguinas que sentimos el abandono hacia los yanquis. Bueno, se ofendió Franco. Se ofendió, le dijeron mentiroso y se levantó y se fue. Después de 4 horas, ¿no? Estuvo 4 horas exponiendo y respondiendo preguntas. Ahora, la verdad, si Franco se ofende porque lo tratan de mentiroso, ¿qué tiene que decir el resto de la gente que lo tiene que escuchar a Milei y que seguramente después se va a nutrir con este libro que le vamos a regalar sobre el inventario general de insultos para que no repita siempre los mismos y algunos que realmente no tienen significado, porque si dice que es un eunuco Kicillof. Sí, totalitario. Debería cantar bien, un castrati sería, ¿no? Sí, sí. Pero no parece que cante bien Kicillof. No lo escuché. Entonces, digamos, es una imputación que no corresponde. Pero después de todas las barbaridades, boludo, pelotudo, hijo de puta, sinvergüenza, la gente en general ya lo toma con una liviandad extraordinaria. El compañero Franco, está bien que es un hombre mayor, pero quedó demasiado afectado para irse, abandonar la reunión. Pareció una buena excusa para retirarse después de 4 horas de estar exponiendo. Exacto. Me parece que era una buena oportunidad. Claro. ¿Ahí qué rol tuvo? Porque lo vi a Abdala, pero no la vi a... No, justo en ese momento cuando sucede esta situación no estaba Victoria Villarroel, porque cada tanto llame mucho tiempo, y había cierto malestar en el gobierno con lo que sucedió después. Creo que si tenemos un video de... A ver si tenemos un video de Villarroel posterior a eso. Para el miércoles a las 11 es el pedido formal que estamos haciendo. Gracias, presidente. Si les parece, entonces, vamos a votar a mano alzada, apoyando o negando la moción. Se considera aprobada. Vamos entonces a notificar por presidencia al jefe de gabinete de ministros para el miércoles próximo a las 11 de la mañana para dar por terminado el cuarto intermedio y continuar entonces con las exposiciones. Muchas gracias. Está bien, bueno. Bueno, cayó muy mal esto porque esperaban de parte de la vicepresidenta, que ejerce el rol del oficialismo. Perdón, cayó mal con el gobierno. Con el gobierno, claro, cayó mal porque decían, tendría que haber defendido, haber dicho unas palabras, aprovechar el micrófono para invitar a que no le falten el respeto al ministro, para invitar a que ciertas reglas de decoro, y que no solo no lo hizo, sino que convocó de nuevo una sesión y que algunas sonrisas, que no se ven en el video, algunas sonrisas con Mayans y demás, que dicen cayeron muy mal. Están, claro, en el peor momento del vínculo con Victoria Villarroel, donde molesta todo lo que haga o lo que deje de hacer. Bien, estamos llegando a un punto de que vamos a ir a una ligera pausa para recibirlo a Sergio Berenstein. Pero yo le voy a encomendar a Javier que para el domingo próximo hagas una investigación exhaustiva sobre quién es la asesora de origen español que
aconseja políticamente y electoralmente a Sergio Massa, que como ustedes saben, Sergio Massa es una pieza clave en esta guerra entre Kicillof, Cristina y Máximo Kirchner. Ella es una mujer que parece... La nueva Gutiérrez Rubí, porque Massa ya tenía inclusive no sé si no es de la misma escudería. De la misma escudería, pero lo cierto que es una mujer que lo que le recomienda a Massa es, miren, si no tienen un buen candidato para el 2027, bueno, busquen un outsider. ¿Qué es? Alguien que viene de otra profesión. Claro. Un Milei, otro economista, un hombre de... Y lo que pasó en Nueva York ahora también. Un dirigente del fútbol, un fenómeno Trump. Vamos a hablar de eso con Sergio Berenstein. Sí, también. Se lo preguntamos después de esta breve pausa. Justo no íbamos a empezar a hablar de esto con Sergio, a quien nadie tiene que presentar, porque primero porque ha estado acá muchas veces, segundo lo conocen, es un gran encuestador de la Argentina y un gran observador de la vida política y económica de la Argentina, quizá uno de los más reputados, con perdón de la palabra. Sí. Pero salió el tema cuando terminábamos el bloque de La Gallega, que es el nombre de la asesora española, no sé por qué la ascendieron de categoría, porque no todos los españoles son gallegos, que como ustedes saben es una raza superior, pero bueno, acá en la Argentina siempre en eso se confunde bastante, y que está trabajando con Massa, y que plantea el tema de, ojo, por ahí hay que pensar en un outsider, si el candidato para enfrentar a Milei en el 2027 no sale del peronismo o de otro lado. Vos a esa idea, porque eso no es una idea nueva tampoco. Al contrario. ¿Qué te parece? ¿Que rinde, no rinde? Primero, buenas noches, un placer estar acá. Primero, Roberto, me gustaría señalar que este comentario o esta especulación pone de manifiesto que estas elecciones de mitad de mandato... Sí. ¿Puedo decir algo medio salvaje? No le importan a nadie. Exacto. ¿Por qué? Porque, ¿qué puede pasar? Puede ganar por 2 puntos más o menos el gobierno frente al peronismo, pero no va a tener mayoría ni diputados en el Senado. Y si gana por más puntos, tampoco. Tampoco. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Alguien va a decir, bueno, puede controlar el quórum con aliados y con mucha fuerza. Pero, Sergio, ¿no te dicen hay que esperar esta elección para ver si ponen plata de afuera, si llegan las inversiones, a ver si al gobierno... Y para eso no tiene, por lo menos sí esa relevancia. Es que yo creo que eso tampoco está para nada claro, ¿no? Porque si llegás con un buen triunfo y después el gobierno fracasa, como ustedes sugerían antes, en sus iniciativas en el Parlamento, entre otras cosas por falta de apoyo... No solo por falta de apoyo, ni siquiera para poder imponer vetos. Ahí tenés, ese es otro punto. Porque este es otro de los problemas importantes. Pero no importa, vamos a la pregunta. Sí. Pero quiero que algo para reflexionar, ¿no? La política argentina ya está descontando esta elección y mira el 2027, no el 2025. Exacto. Ahora, miremos candidatos outsiders en el mundo. Trump, sí. Bolsonaro, hay otros, uno puede decir que Boric era outsider. Más o menos. ¿No? Más o menos. En general, después de un outsider que viene, alguien del sistema. Es decir, el típico péndulo te vuelve a algo que en parte reacciona el sistema político, que busca a alguien elegible, aunque no sea el mejor candidato, como pasó, por ejemplo, con Biden. Les recuerdo el golpe dentro del Partido Demócrata, porque venía Bernie Sanders ganando, sí. Hasta pegar un golpe los Clinton, los Obama, el aparato viejo demócrata, viejo, nuevo, no importa, y lo desplazan. Igual, porque Bernie Sanders seguramente no iba a ganar en los Estados Unidos. No iba a ganar. Entonces, para poner a alguien que ganaba, lo eligen a Biden y frena. ¿Qué era Biden? Había sido vicepresidente, senador 30 años. Era el sistema político más viejo, ¿no? Trump pierde, luego regresa, pero fíjate que en ese interín el sistema político viejo reaccionó e impuso el candidato. Con Lula pasa lo mismo.
Bolsonaro por poquito pierde la reelección, enfrentando a alguien que no solamente era el sistema político más tradicional, sino que había pactado con su némesis que había sido Fernando Henrique Cardoso, Sí. ¿no? Para poner un vice de su partido. Bueno, es el viejo sistema que reacciona. Mi impresión es que la Argentina en el 2027 va a tener alguna oferta del sistema político, por ahí con un discurso renovado, con ideas distintas, porque si vos pones una figura distinta... Perdón, no me vengas con la Avenida del Medio. No dije nada, yo no nombré la Avenida del Medio, dije... Porque aparte de la Avenida del Medio tenemos el último episodio, que es la candidatura de Schiaretti con Manes, con Facundo. Con Manes. No, yo no pienso en eso, pienso en una Argentina que del insulto va a buscar un dirigente con, digamos, una narrativa un poquito menos agresiva, ¿no? Vos decís que la Argentina no va a querer seguir teniendo sexo salvaje. Nos cansamos de todo. Nos cansamos de Menem, que nos dio un crecimiento económico sin precedentes. Sí. Sin precedentes. Y nos cansamos de, básicamente, no sé bien de qué, pero nos cansamos. De hecho, la convertibilidad era el discurso de la Rúa, que, digamos, era el que proponía continuidad en la política económica, ¿no? Entonces me parece que en un país donde es todo tan líquido, la figura de Milei, que tiene un desgaste, ojo que, por lo menos en los sondeos que hacemos con Eduardo D'Alessio, hubo una caída, puede recuperar, pasó el año pasado también, no es que sea algo definitivo, pero bueno, la variación típica en la imagen de los dirigentes, Milei ahora, yo diría desde enero viene bajando. Pero discúlpame, dentro de un mundo argentino en el cual los jubilados protestan con razón, donde los trabajadores dicen que la plata no les alcanza, donde el gobierno dice que la plata no les alcanza, donde echan gente del sector público, donde todo el tema del ajuste, que es una palabra, hay que reconocer que lo de Milei es una suerte de fenómeno. Sí, es meritorio. Por el hecho más encima te dice que sos un hijo de puta. No, pero es meritorio, yo creo, por dos cuestiones. Uno ganó sin tener partido, sin tener experiencia, sin tener recursos, eso ya de por sí implica mérito, ¿no? Pero gobernó los primeros 18 meses en una situación de minoría sin precedentes. Siempre. En parte porque yo creo que el sistema político argentino tiene un sesgo pro gobernabilidad. Desde la crisis del 2001 en adelante nos curamos de espanto y creo que ni el peronismo quiere otro Kirchner. O sea que no desde el advenimiento de la democracia. Es probable. Desde el advenimiento. Lo del caso Rico fue una fantochada. Totalmente. Bueno, entonces, desde ese momento ya la Argentina dijo, vamos a vivir bajo estas condiciones de lo que se llama la democracia. Igual llamar golpe a lo de Rico también era... Por eso, bueno, pero era parte del show. Hubo gente que salió a la calle por el tema de que estaba el golpe, se emocionaban, etcétera, mientras había un tipo que decía, voy para allá, los voy a... como era Lais. Pero bueno, no hagamos historia antigua. Lo cierto es que vos lo ves a Milei en el 27, pero con cierta dificultad para renovarse porque va a aparecer algo. Que no necesariamente un outsider. No, veo un Milei que va a tener un desgaste, necesariamente. ¿Por qué? Porque Menem llega a la reelección con una economía creciendo muchísimo, no solamente estable, sino creciendo mucho, con mucho crédito, ya había una sensación de bienestar. Logra la reelección después del ajuste, pero con una ventaja enorme en materia de clima económico. Ojalá pase lo mismo en el 2027, por ahora no vemos esa efervescencia. Ese resurgimiento. Ahora, tiene razón el presidente en algo, y es que el ajuste puede ser popular, no para toda la sociedad, pero para un segmento relevante, porque la sensación de alivio que te da la caída de la inflación es impresionante. De alivio y de aburrimiento. Bueno, pero el alivio le mata el aburrimiento, porque hay un paper de Gervasoni, que es un profesor de Itela, que muestra cómo los procesos de estabilización en toda América Latina le permitieron a quienes lo implementaban ganar elecciones. En los 90 sobre todo. Hasta el caso, obviamente, de Fujimori, que bueno, no era una democracia plena, ¿no? Pero la verdad que estos procesos de estabilización, sobre todo cuando se dan, como hizo la Argentina, con un fuerte sacrificio en términos de gasto público, bueno, tienen un reconocimiento de la sociedad. El tema es cuando el desempleo o la falta de crecimiento o los costos del ajuste
empiezan a generar ruido, ¿no? Ahí te paso a vos, Javier, sí. Pero me parece que estamos avanzando como demasiado y dando por cierto, bueno, vos vas por cierto que estas elecciones no sirven para nada. Sí, exagerando, obviamente, pero estamos viviendo tiempo de exageraciones, ¿no? Para no desentonar. Vivir con 1,5% de inflación mensual es una exageración para los argentinos. Pero independientemente de eso, las elecciones de octubre están cerca o demasiado lejos. Mira, en algún aspecto están muy cerca porque se mira por la fecha. Pero están lejos en el sentido de que económicamente la sensación de está todo más o menos ordenado y llegamos bien a octubre se está gritando, ¿no? Hay gente muy respetada en el mercado que ya están mirando una tensión cambiaria creciente. El dólar futuro que ha llegado a 1.380, después bajó un poquito, te pone manifiesto que la cuestión del atraso cambiario, bueno, mostrabas a la gente que fue a mirar los partidos a Estados Unidos, se instaló como un tema de primer orden. Pero no fueron por eso. En parte sí. ¿Te parece? El atraso cambiario te incentiva a gastar plata afuera. Fíjate lo que es el turismo ahora para vacaciones de invierno. Es más barato ir afuera que quedarte veraneando dentro del país. Con lo cual, ese tema me parece que se viene instalando. La falta de crecimiento también. Venía muy bien la economía el primer trimestre. Los datos, por lo menos anecdóticos, del segundo trimestre no son tan buenos. Y tenés esta Argentina como en diferentes velocidades, ¿no? El motor de la energía, la minería y el campo por un lado, y el consumo masivo planchado, autos nuevos que tienen récords. Y viejos también, porque... Y viejos también, los autos también se venden. Los 0 kilómetros, digo viejos, 0 kilómetros nacionales también. Los otros, los importados se van a vender por precio, los nacionales no sé por qué. Bueno, porque hay crédito, porque la gente estuvo durante mucho tiempo sin poder cambiar porque no tenía un horizonte más o menos lógico. Ahora, fíjate que todo el plan, voy a utilizar un neologismo, descanutización de la economía no funcionó. No. En parte porque no está la ley, en parte porque la gente, el canuto lo considera ahorro, no plata para gastar. Bueno, porque obviamente no sos un norteamericano. Bueno, entonces ahí tenés un problema, y es que esta idea de la dolarización endógena no estaría funcionando. Como no emiten pesos y la gente no saca los dólares, la economía se está planchando. ¿Eso de acá a octubre puede generar algún ruido? Yo creo que alguien con un discurso lógico podría capitalizarlo, ¿no? Que no es lo que aparece en el horizonte. Yo después te pregunto también sobre después de octubre, pero Javier quería... Yo te quiero salir un poco del gobierno, de lo de Cristina, que fue el fenómeno de la semana pasada, esta cuestión de pareció vivir un gran momento, una centralidad de nuevo, y ahora pareció apagarse. ¿Vos crees que este fenómeno de Cristina va en alza y esto le dio más centralidad en estas mediciones que ustedes hacen? ¿La mejora en su imagen, la recompone de alguna forma, o todo lo contrario, potencia esta caída y tal vez Cristina ya no participe más de estas cuestiones, y el propio Mauricio Macri también, si Milei está jubilando a todos? Cristina vivía una agonía lenta, ¿no? Y yo creo que el episodio del fallo de la Corte le dio un poquito de centralidad, pero es algo muy episódico. Ella, si estaba dispuesta a ser diputada por la tercera elección electoral, ya eso implicaba reconocer que su momento de gloria había pasado hace mucho y se estaba refugiando en un lugar donde podía controlar que no la desafueren, ¿no? Claro. Porque vemos que el Congreso argentino desaforó a personajes que habían hecho millonarios a muchos de los que votaron a favor del desafuero, ¿no? No, inclusive ella no hizo nada por no desaforar al contrario a Julio De Vido, por ejemplo. Que la justicia dijo que es inocente, que en el caso de ella dijo que es inocente. Exacto. Entonces, por eso ella está insistiendo que Máximo sea su reemplazante, porque vienen las causas Otesur y los sauces. Imagino que ella está muy preocupada por eso, naturalmente, ¿no? Entonces yo no creo que... a ver, ¿cuánta gente está yendo a San José 11-11? Claro, ya no. Nadie. Me parece que Cristina tiene un rol, debería tener un rol, facilitando alguna renovación del peronismo, pero yo la veo más en el espejo de Isabel Perón que, digamos, de Lula volviendo al poder, ¿no? Claro. Por ahí exagero un poco, pues Isabel es demasiado extremo, pero, a ver, hay como 3 clases de dirigentes que frente a un hecho tan traumático como que están en cana, pueden de alguna manera reacomodarse, ¿no? Tener los que vuelven, ¿no? Como, o que no estuvieron presos, pero fueron declarados culpables, como Trump,
que utilizó esto como un trampolín para volver. Lula mismo, ¿no? Tenés el caso opuesto de los Sarkozy de este mundo, ¿no? Está con la tobillera en la casa y no vuelven, ¿no? Y tenés un caso mixto, que yo creo que es al que Cristina podría aspirar, como Correa, que está autoexiliado en Bélgica, porque si no tiene problemas judiciales. Bueno, su candidata le fue bien en las elecciones, no ganó, pero salió segunda. Puede influir en algo, un poco como hizo Perón en el exilio, ¿no? Bueno, Cristina podría aspirar a eso, pero evidentemente al no poder volver ella, su horizonte es muy limitado, ¿no? Y el peronismo ya estaba como saturado del kirchnerismo antes de sobre todo en el interior. Que ningún gobernador salga claramente a defenderla debe ser terrible para ella. Sí, ni la CGT. Bueno, CGT no tanto porque siempre se llevó mal, pero con algunos gobernadores algún trato ya tenía. Sin duda. Y esa frialdad, que por ahí el peronismo es lógica, pero mirándolo desde el punto de vista humano, no imagino los insultos que ella debe pensar, ¿no? Lo curioso no, la deducción que termina uno haciendo es que no era Cristina sola, también era la Cámpora. Y en consecuencia, los gobernadores, los intendentes, más allá de algunos que fueron protegidos, lo que están reaccionando es frente a esa prepotencia que interpretaba a Cristina, que era la autora y que los de la Cámpora en alguna mente repetían, y su hijo en particular en la provincia de Buenos Aires, y que ahora se la están haciendo pagar a los de la Cámpora porque tampoco se atreven a decir nada contra Cristina. Es así. Es tal cual. Digamos que los métodos en su momento de esplendor de la Cámpora no fueron los mejores como para generar un vínculo, digamos, lógico con quienes eran vistos en todo caso como, digamos, gente que ni siquiera podía poner sus propios candidatos en su distrito. Era muy ofensivo. Las listas las cerramos en Olivos. Bueno, entonces, eso tiene costos, ¿no? Bueno, eso lo hacía Duhalde, pero no todos son Duhalde. No, bueno, Duhalde tampoco pudo no pudo al final. Por algo no pudo presentar su liderazgo, ¿no? Ese centralismo a la hora de tomar decisiones en las listas. Hay dos momentos horribles en la política, ¿no? El momento de definir las listas y definir gabinetes. Ahí no hay lealtades, ahí no hay amistades, es lo peor del ser humano, ¿no? Bueno, lo estás viendo ahora. Entonces vos crees que este panorama tan atomizado, que el peronismo incluso puede ser que se fracture porque tienen estas deudas pendientes que vos bien señalás, ¿crees que es el mejor escenario para el gobierno de Milei, que en este escenario en esta elección, transita sin objeciones? Sí, uno dice, ¿cómo? ¿Qué es un mal resultado para Milei y sacar menos del 35% en octubre a nivel nacional, ¿no? Sí, sí. Eso sería un mal resultado, dadas las circunstancias. Un buen resultado es de 35 y 42, 43. Si sacan más de 43, bueno, hay que sacarse el sombrero, ¿no? Pero por ahora uno no ve que efectivamente se puede encaminar un triunfo. Aparte, en cualquier escenario de eso que decís, igual metería más legisladores. Seguro. No tiene nada. Más senadores. Y tendría representación en las provincias. Porque de a poquito ves una territorialización, si se me permite el neologismo, de una Libertad Avanza que no tiene construcción tradicional de la política, para nada. Pero claro, va a tener representantes, va a tener que tener algún tipo de orden interno, ¿no? Con los cuales les ha ido más o menos. Sí, hasta ahora. Ahora, tomando el ejemplo, y quizás ya un poco para terminar, de esta prepotencia, por decirlo de algún modo, de lo que fue la Cámpora, de lo que fue Cristina, de encerrarse, de no dejar entrar el aire, de apartar a aquellos que hasta tenían no solo interés, sino buena voluntad de participar. Milei no está copiando algo de ella cuando en la provincia de Buenos Aires ni se ocupa de recolectar toda una serie de personajes o de agrupaciones o de simpatizantes que de pronto no están del todo con él, pero que lo quieren votar aunque sea con la nariz tapada, inclusive hasta del peronismo. Pero hay como una especie de rechazo visceral a toda esa nueva conformación, como si lo fueran a invadir. Que en esa cuestión, realmente, para ganar bien, siempre es necesario o constituir frentes o coaliciones o lo que sea. ¿Vos no percibís eso, que es más o menos algo parecido por parte de Milei? Yo creo que el tema de Milei es bastante singular, porque a él no le gusta la política. Eso se parece bastante a Mauricio, ¿no?
Fíjate, Milei delega la construcción ¿Qué política. le gusta a Mauricio? Bueno, la política le aburre. Le gusta el fútbol, le gustan otras cosas. ¿No? Pero me parece que en general es una persona insatisfecha. No lo conozco tanto, pero claramente la política no lo entusiasma. Milei tampoco. A Milei le entusiasma la economía, tampoco toda la economía, más bien tiene muchas horas leyendo teoría, sabe econometría, digamos, es un personaje que cuando le pedís que te defina dónde está la sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires, se pierde. Sí, claro. No es el único. No es el único. No, te digo eso porque uno supone que los presidentes se involucran en política y la verdad es que no es así. Es una visión macro, él delega mucho, incluso delega en la gestión. Fíjate que es un presidente también desde el punto de vista de cómo maneja el gabinete, de delegar mucho. No tuvimos muchos antecedentes presidentes de estas características. Tal vez el área donde él más conoce, que es economía, tiene un equipo con el cual puede dialogar y tiene un diálogo muy fructífero, muy respetuoso, alaba mucho a los colaboradores que hacen... O sea, es raro, como no es usual, ¿no? Entonces, me parece que Cristina siempre fue recontra política, ella sí sabe dónde está la sexta sección, pero la locura esta de concentrar el poder, la autoridad, ningunear a los demás, pensar que todos son unos inútiles, que es muy de la Argentina. No decía el nombre, pero un expresidente un día me dijo, mi partido está lleno de inútiles. Y yo creo que tenía razón, ¿no? Ciertamente. Pero bueno, esa sensación de que tenés que estar dialogando con tipos que te hacen perder el tiempo, que es parte de la política. Parte del trabajo, claro, parte del trabajo. Claro. Aparte de esa cita de Raúl Alfonsín. Tal cual. Lo dejamos ahí. Sí, por favor. Gracias. Un gran abrazo por haberte tenido acá. La lapicera, Javier, por favor. Por favor. Muchas gracias. La casa de las lapiceras, ahí Carlos y Elsa. No, pero no es para que las muestres, sino para que la, tengas. Un poquito propaganda también. Ahí está. Nombrado con tu nombre grabado. Qué maravilla. Claro, eso es. Muchas gracias. Un recuerdo para alguno de tus hijos. Gracias. Bueno, gracias de nuevo, Sergio. Gracias, Javier. Buenas noches a ustedes. Nos vemos el próximo domingo.